Bueno, yo quería seguir con esta sección de guía para padres y en esta ocasión yo creo que hablaré acerca de mi experiencia personal acerca del tema y precisamente pues señalar que en gran número de casos uno no planea la situación y se encuentra ya afrontando la misma porque no hay una manera correcta de pues evadirla. Entonces lo obvio y lo correcto es afrontarla como debe de ser y siempre es interesante saber que existen una serie de situaciones y contextos similares entre todos los cuales nos puede ayudar, por ejemplo el escuchar a amigos, familiares, personas que te pueden guiar en estas situaciones, en qué tipo de gastos hacer, cuáles no, cuáles a futuro pues no son tan indispensables como uno cree. Por ejemplo, el tema de comprar una cama para el niño al principio no es tan esencial como uno piensa, el tener que tenga su cunero y todo su espacio, porque realmente para los padres lo más importante es saber que está ahí, que está bien, porque puede darle una muerte de cuna, cuando vomitan, etcétera, y lo correcto es estar ahí con él. Obviamente también pues sería el tema de que esté en su propio cuarto, etcétera, y el poder aplastarlo, pero sí se deben de considerar y el contexto es importante porque pues en la mayoría de los contextos y más cuando eres joven el dinero no sobra, entonces vemos que estas situaciones se replican en la vida de cientos, de miles, tal vez de millones de personas. Ahora hablaré específicamente de mi experiencia personal y lo que recomendaría y no recomendaría en cierta situación. Lo manejaré a partir de aquí como un proceso desde su inicio hasta pues donde me encuentre, probablemente me alcance en la situación actual en la que mi hijo está, que es niño de 5 años y tiene todas sus situaciones y contextos. Entonces, sí, porque son complejos. Encuentra entre un diagnóstico de posibilidad de autismo, el cual no es ni siquiera en un grado que lo llegue a afectar de tal forma, pero pues, es curioso que se encuentre también como en un limbo en el cual no tiene la discapacidad y pareciera que sí la tiene, aunque obviamente como nos recomendaron tratarlo como si sí la tuviera para ir adelantando todas esas situaciones y temas y ir trabajando para corregirlos como si la tuviera, y en el dado caso que la tuviera pues ya existe ese proceso en lugar de esperar hasta que exista un diagnóstico del tema, aunque ese diagnóstico es ese, ya van como 3 años el mismo diagnóstico. Entonces empezar por lo primero, ¿no? Que sería cuando nace, ese proceso en el que todos los jóvenes empezamos a hombres y mujeres empezamos a buscar la manera de adquirir estas cosas necesarias para tener de manera correcta a tu hijo, lo que son los pañales, lo que son las leches, la ropa, y como les comento pues hay situaciones y cosas que no son tan necesarias como uno lo piensa. La ropa la va a dejar rapidísimo, los zapatos va a ser de lo primero que va a dejar, y es importante considerar esas situaciones porque a veces uno compra tanta ropa, le regalan tanta ropa o juguetes y todas estas cosas las va a dejar tan rápido que ni siquiera llegan a ser útiles en su momento. Te regalan una hasta dos cosas del mismo juguete y los niños pues lo dejan a la brevedad, y estos juguetes pues obviamente se devalúan enormemente, al igual que la ropa que va dejando, y entonces considerar todas esas situaciones. Una cosa que siempre quise hablar también y pensé es que existe, yo no lo hice, pero quise hacerlo, lo que son los pañales de tela. Y algunas personas me lo comentaron, llegué a verlo en otros estados de aquí de la República, no sé si en otros países, pero sí lo consideré y yo creo que sería una buena medida y la verdad sí lo recomendaría porque aparte de que obviamente es un gasto fuertísimo el de los pañales, la verdad es de los gastos más duros, al igual que el de la leche. Y el de los pañales, la leche pues obviamente no, al principio pues no, pero más adelante sí, o también durante el proceso se van comprando las latas, pero pues la leche materna siempre es lo ideal, hasta 1 año y medio o 2 supongo, o 2 tal vez no, como hasta el año, no recuerdo muy bien, pero el tema de la leche sí es algo
que no es tan fácil de evadir porque es un tema más complejo que el de los pañales. Los pañales sí, con unos 10 o 20 pañales de tela hasta más, te ahorras dineral. Y lo importante aquí es también el cuidar del medio ambiente, aunque es un poquito, pues una lata, supongo, lavarlos, ¿no? Pero el ahorro y el cuidado del medio ambiente, pues son importantes, al igual que ese tema, tomando en cuenta que si tienes un hijo, tienes que considerar el futuro de tu hijo, por eso el medio ambiente va ligado a este tema, ¿no? Porque mucha gente cree que no, pero ya que tienes un hijo, sí, obviamente. Ahora, eh, la salud del niño, no hay que escatimar nunca en eso, siempre hay que llevarlo es importante las revisiones periódicas con los doctores, que también cuestan, y sobre todo los particulares, los pediatras, para monitorear esta situación. Otro consejo que les daría, yo creo que es previamente al nacimiento del niño, es llevarlo también a sus respectivas observaciones y buscar más observaciones o pues si están viendo esto en un futuro y existen métodos para identificar situaciones posteriores que puedan perjudicar a la integridad del niño como malformaciones, etcétera. Es importante tomar en consideración todo eso desde una edad muy temprana. A mí me hubiera encantado, pero hay situaciones que no se pueden prever, pero existen otras que sí y sí deben de ser consideradas. Pero ese tema está muy complejo como para abarcarlo aquí, ahora y sobre todo es muy controversial, así que ese tema lo pasamos un poquito de lado, pero no hay que escatimar en eso. Hay bastantes pediatras aquí en el estado, si quieren preguntar por uno, al que yo lo llevé está en contraesquina del Parque Cuauhtémoc. Es muy bueno, la verdad lo recomiendo, creo que le dicen Chato, no estoy seguro, pero sí, yo sí lo recomendaría. También llevamos a revisar a mi pareja en donde está el Mexel, o donde está por la calle de la Católica, una cuadra antes de llegar a la normal, ahí también hay un centro, casi en contraesquina de donde está el Dickies, frente al Dickies más o menos, ahí se encuentra uno, también es muy buena, es una señora y ella realiza lo que son los ultrasonidos y estas cuestiones así, y la verdad, muy bien, ya que existen personas que no saben dónde hacerlo y sí he visto así como que preguntan en conocidos, amistades, y pues también estaría bien que supieran, ¿no? Retomando el tema de ya el infante, ya cuando está el niño, el bebé, también es importante dejarlo en un poco de su libertad para que vaya generando anticuerpos. He notado que bastantes personas así como que los controlan en ese aspecto obviamente está bien cuidarlos, pero también deben de generar esas situaciones en las que ellos generen estos defensas propias de ensuciarse las manos y pues metérselas a la boca, que es algo normal, ¿va? Obviamente dentro de lo obvio, ¿no? No vas a dejar que un niño pues coma tierra literal. Obviamente no vamos a exponer al niño a situaciones peligrosas, pero dentro de lo posible crear esos espacios en los que él pueda generar estos anticuerpos y tener esa libertad sin que uno lo esté privando de estas situaciones y contextos totalmente naturales. Más adelante tal vez hable del tema del juego peligroso, que es un tema educativo bastante interesante que se ha manejado actualmente y he visto que se reprime mucho esta situación. La convivencia es uno de los temas más importantes que debe de tener presente el niño, sobre todo por las cuestiones también de andamiaje, de esa integración en una sociedad, en los comportamientos, etcétera. Personalmente no llevé a mi hijo a una guardería. Yo considero que son bastante peligrosas. No visité bastantes, estuve en prácticas en algunas, etcétera, y no me gustó los contextos y situaciones que observé, por lo cual decidí yo llevar ese proceso de vigilarlo. Mi pareja obviamente también, y no, obviamente también se entiende que no todos pueden o tienen esa posibilidad, pero está dentro de cada quien. Yo preferí no, pero el encontrar los contextos y espacios cuando tu hijo no tiene primos o no tienes conocidos que tengan bebés o niños un poco más grandes también, es bastante complicado porque observamos que en los parques principalmente
no conviven tantos cuando son un poco más grandes como para llevarlos al parque, pero también existen espacios comunes interesantes como el Recorcholis. En ese tiempo tenía un área para niños. En ese tiempo no existía el Pizza Planeta, pero Pizza Planeta pues también la disparidad en cuanto a peso, edad, etcétera, también no nos agrada tanto, pero pues ahorita ya actualmente nuestro hijo pues ya puede ir, así que no hay tanto problema con eso, pero una edad temprana pues no, la verdad yo no lo consideraría. Obviamente pues los espacios naturales como la playa y todo eso, pero no existen niños y el punto importante aquí es ese contacto, que exista ese contacto del niño con otros, que es lo que le va a ayudar a desarrollarse de una mejor forma. Y aquí otro consejo que probablemente muchas personas a esa edad desconozcan, porque me imagino que este va para un público dirigido pues para adolescentes y un poquito más grandes, tal vez cuando tengan sus hijos, está el Ceredi. El Ceredi está en el antiguo Seguro Viejo, no sé cómo se llama, el que está antes de llegar a Telmex. Ahí lo van a ver. Ahí te hacen chequeos del niño, de si tiene algunos problemas psicológicos, de nutrición, etcétera. Ellos hacen todo ese chequeo, es gratuito. En esta forma ellos hacen revisiones, te hacen cuestionarios, evaluaciones y les dan terapias a los mismos niños ahí y creo que canalizan. Personalmente tengo una experiencia mala en esta situación porque, bueno, el servicio fue medianamente bueno, existían muchas personas que yo veía que daban del todo, que eran practicantes y los veía muy participativos, hacían las cosas bien dentro de sus posibilidades. Había una persona que fungía su situación de doctor y como dos cosas más, no recuerdo, o sea, él era dos cosas ahí, o tres, pero no sé cómo está esa situación en cuanto a personal, me parece, y la verdad, ojalá y si alguien de este institución o de gobierno está escuchando esto, inviértanle a eso porque eso es bastante importante y ayuda bastante y es necesario que exista el personal suficiente y no lo hay. Por no lo sé, las citas también eran a las 12 máximo a la 1 y pues los niños van al jardín y si van a guardería pues a guardería o quien los cuide, etcétera, y los horarios están muy cerrados y como sabemos las instituciones deben de acoplarse a la población al igual que los maestros a los alumnos, no al revés. Entonces esta situación también la deberían de considerar porque aparte de ser sumamente importante, las instalaciones están bastante bien y parece que que está bien la institución en sí y parece bastante sólida, solo que está un poco descuidada en bastantes aspectos. Ahí pueden ir, a su hijo lo van a tratar bien, le van a dar una valoración, chequeos y seguimiento y todo. La verdad es bastante recomendable si tienes un hijo pequeño y ahí es donde lo pueden atender y valorar y canalizar en caso de que sea necesario. De nutriólogo, hay terapistas, están los doctores, etcétera. Es totalmente gratuito. El otro aspecto a considerar serían los DIF, que también tienen actividades, y otro centro al que pues yo lo voy a contar en una anécdota aparte, es CAM, de cómo llegué yo a CAM, porque pues precisamente tal vez no sé, no debería haber entrado yo ahí, o sea, mi hijo no debería haber sido considerado en ese aspecto, pero no estoy seguro, pero lo que sí les voy a asegurar es que es el lugar que más me ha ayudado y sobre todo a mi hijo. Y en ese aspecto me gustaría hablarles de este espacio también, CAM. Se encuentra en la colonia 8 de octubre, segunda sección, en donde está la casa cuna, o era la casa cuna, creo que están cerquita las dos casas cuna, creo que están en contraesquina las dos, donde está el DIF, o hay como un parque, la siguiente institución, terreno, lugar que está al lado de este parque, ahí es donde está la hielera, y creo que se llama, que será Ángel 8, algo así, ahí, como 2 cuadras antes de llegar al puente La 8. Entonces ahí también es donde tienen un servicio, la verdad que mis respetos. Si tu hijo lo necesita, deberías de buscar la forma en que infórmate, habla con el personal, etcétera, porque la verdad
La forma en que le dedican el tiempo es lo que necesitan todos los niños, la verdad, es una atención muy particular, muy personalizada, es bastante buena, sí, y creo que si no es, obviamente no es de libre acceso, no es para todos porque se especializan en discapacidad. La verdad no sabría asegurarles, deberían de ir sobre todo a preguntar y si la necesitan. Si no la necesitan tanto, porque hay bastantes casos que no están documentados, eso también es importante hablarlo. Deberían de considerar checar a sus hijos si están notando comportamientos que no son normales. A veces uno pasa por alto todas estas situaciones. Yo también lo pasé por alto. Obviamente les recomiendo, si son jóvenes, etcétera, vean estas situaciones. Es bastante importante que las consideremos. Si tu hijo se mueve de una manera extraña, si no tiene contacto visual contigo, si se ensimisma demasiado, está solo, todas esas cuestiones considéralas, velas observando o quien las deba de observar. Sobre todo, esto va para las personas que obviamente no están tanto tiempo con sus hijos, encarguen a esas personas que sí lo están, que observen todas esas conductas, porque a futuro pueden llegar a ser una situación problemática. A lo mejor y tu hijo no te das cuenta los primeros 4 años que tiene un principio o tiene autismo o algún derivado, y porque obviamente no es algo que uno ve, es algo bastante difícil de observar porque no es algo que uno pueda ver a simple vista y menos si no tiene el conocimiento para identificar estas situaciones. Entonces es necesario que te informes acerca del tema y eso es un consejo muy importante. Infórmate lo más posible del tema en cuanto vayas a tener a tu hijo, desde los procesos normales de tu pareja para el nacimiento del niño, qué debes y qué no debes de hacer, hasta qué debes de observar cuando tu hijo nazca, porque en caso de que nazca con una situación, debes de tener la capacidad de poderla observar o de pedirle a alguien que observe esta situación por ti en caso de que no puedas, para que hagas algo o tomes cartas en el asunto lo antes posible y no dejes pasar el tiempo. Ya en una situación avanzada, esta situación podría ser menos fácil de corregir o incorregible en el peor de los casos, y te afrontarías un problema sumamente complicado a futuro. Así que lo importante es iniciar con estimulación temprana. Si lo puedes hacer tú como madre o los primeros años, el primer año, yo me atrevería a decir que la mayoría de las madres están con el niño por cuestiones hasta lógicas, diría, y ellas deberían de saber encargarse. Hay videos en YouTube, hay gente que te dice de las formas en que debes de estimularlos. Es muy importante la estimulación temprana de todo tipo, sensorial, física, todo. Esto es algo de los consejos que debes de tomar en cuenta cuando tienes un hijo, la estimulación temprana. El tener siempre dinero ahorrado para cualquier emergencia es también, uno te lo dicen una y otra y otra y otra vez y uno lo pasa por alto porque pues a veces, no lo sé, el dinero sobra, se los olvida, etcétera. Debes de tener ese dinero ahorrado porque lo vas a necesitar, y en caso de que lo necesites o no lo necesites, es mejor que esté ahí y que lo vayas a poder ocupar en su momento, a que no lo tengas cuando lo vayas a ocupar. Eso es bastante importante. Otra cosa bastante importante, por amor de Dios, tienes que cambiar tu actitud y tu forma de ser de joven o ya adulto a veces. La verdad es una situación que yo había meditado antes, que nos habían hecho reflexionar en una institución acerca de, por ejemplo, verlo de esta forma. Los docentes se tienen que comportar de cierta forma en cuanto a los contextos sociales. No es lo mismo ver a un abogado, incluso a un médico en un bar borracho, etcétera, a ver a un maestro. Existe ese freak, ese choque, esa situación en la que tu mente no lo puede maquinar, no lo puede pensar de una manera, no existe esa forma correcta
de verlo. Entonces, de igual forma, así te ves tú, joven, siguiendo tu desmadre, haciendo las cosas mal. Cuando tienes un hijo, tienes que agarrar la onda. Siempre dicen eso, probablemente no lo agarres, pero velo de esta forma. Tienes que cambiar tu actitud. Tal vez no cambie ahora, tal vez no cambie después, pero ojalá y sí cambie después, porque muchas personas sí lo cambian. Esta es una parte bastante importante que te va a ayudar y va a ayudar a todos. Les va a hacer la vida más sencilla como familia, como todo, porque es bastante difícil llevar una vida con alguien que no se sabe comportar como lo que es, porque ya eres eso, eres un padre de familia, ya no eres un joven, ya no eres, no sé, un adulto, bueno, que la juventud acaba hasta los 29, entonces sí, ya no eres un joven, si eres un niño de 15, 14 años, que ya también son jóvenes, pero son más niños que jóvenes, también velo en mente que ya no, o sea, es bastante complicado porque choca esas cuestiones. Si eres un niño, si eres un joven y tienes que asumir otro rol, pero es que es la realidad, pues choca esa realidad. Y hasta cierta medida entiendo ese punto, pero ojalá y entiendas más o menos lo que te estoy planteando y ojalá y lo cambies o cambies para bien. Esto es necesario decirlo porque lo he notado ya como 4 o 5 veces aquí en el estado de Baja California Sur, en La Paz para ser más concreto. Gente que lleva en su moto a niños, niños pequeños con casco o en medio, etcétera. Lo vemos en los memes, pero si es verdad, no lo hagan. Y no lo hagan, no hay forma correcta de decirlo, no lo hagan. Y existe Uber para quien diga, pues es que no hay otra alternativa. Existe Uber, hay peceros, bueno, pecero está en caro, ¿no? Bueno, existen otras formas de hacerlo y también está la forma más sencilla. Bueno, no sé si en todos los casos aplique, pero no hagan las cosas. Aprendan si no es necesario o ven que es muy complicado, a veces no lo hagan. No necesitas a veces hacer cuestiones que uno considera, no, es que quiero hacer esto, quieres, pero es tan complicado que no deberías de hacerlo porque expones a tu hijo o te expones a ti mismo en algunos casos, etcétera. No lo hagan si no es necesario y busquen alternativas de hacer esas cosas que en esencia son bastante complicadas, como el desplazarse, te tienes que desplazar a tu trabajo, etcétera. Con la familia, pues vete tú en la moto y déjale dinero para el Uber o que lo pague su mamá llegando allá, etcétera. Busca la forma de solucionar y sobre todo piensa en tu hijo. Otro consejo interesante es la cuestión, este es antes de que nazca el niño. A tu pareja, si es necesario y aunque no sea necesario, deberías de darle un ensure por mes o semana, no sé, deberías preguntarle al médico, pregúntale al médico cuando vayan a checar a su hijo, etcétera, el tema de los Ensure, porque son una bomba de vitaminas que es bastante buena y ayuda bastante en todo ese proceso que es necesario porque la verdad es un proceso biológico bastante fuerte para la mujer, entonces considérenlo, sobre todo si su pareja pues es una complexión delgada o no sé cómo decirlo para que no suene mal, en la que se vea que necesita un poco más de alimento porque pues la verdad sí es un cambio biológico bastante fuerte. Miren, ya van 24 minutos y para no extender esto, porque para seguir haciendo cápsulas más cortas y pequeñas voy a seguir retomando pues más o menos desde donde me quedé un siguiente video y esta vendría siendo la sección de guía para padres del canal en YouTube Emiliano NM, de lo que viene siendo el Puerto de Ilusión, el proyecto en sí, y aquí vamos a estar.